Todavía estamos a 1 de año, feliz año nuevo a todos, espero que hayáis tenido una buena, me quito esto también, se me ha olvidado, hayáis tenido una buena salida y entrada de año dentro de las circunstancias que siguen a día de hoy tocándonos vivir, ¿verdad? Pero gracias a Dios, bueno, aquí estamos, ¿no? Remando conforme nos dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como cada nuevo año, las personas nos hacemos propósitos, propuestas nuevas, retomamos algunas que no hemos terminado, quizás como la referencia, el comienzo del nuevo año, pues lo vemos todo como más claro, esa referencia está ahí. Y como decía, tanto a nivel de vida privada nuestra, individual, como a nivel de cristiano, como a nivel de vida espiritual, nos proponemos cosas, ¿verdad? Y está bien que lo hagamos así. Nos proponemos, voy a leer la Biblia en un año, esa fórmula que tiene Sociedades Bíblicas, creo que es, o voy a ir a todas las reuniones este año, me lo voy a proponer. Todas las actividades de la Iglesia voy a participar en ellas. Muy bien, está bien. Y cosas de este tipo. Y parece ser que un punto en común de todas estas ideas que nos surgen, es que queremos agradar a Dios, ¿verdad? Creemos, estamos seguros, de que haciendo esto estamos agradando a Dios y bueno, seguramente es así. Pero, ¿y si la idea fuera al contrario? Me surge una pregunta en medio de esto que estaba comentando, ¿no? Surgía una pregunta. ¿Y si fuera Dios el que quiere hacernos una propuesta a nosotros en este nuevo año? Porque, como he dicho antes, nos surgen metas, proyectos, nos planteamos metas y proyectos para agradar a Dios, queriendo demostrarle a Dios algo, quizás, en el buen sentido de la palabra. Pero, ¿y si fuera Dios el que quiere decirnos algo o hacernos una propuesta en este nuevo año que comienza? Jesús también hacía propuestas, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Jesús hacía propuestas. En Juan 8:11, cuando ya habían dictado sentencia e iban a ejecutar a una persona, a una mujer, Jesús intervino. Y después de todo lo que dijo e hizo Jesús, le lanzó una meta a esta mujer. Estoy hablando de la mujer sorprendida en adulterio. Juan 8:11. La meta o la propuesta, las indicaciones que le hizo Jesús a esta mujer, lo dice ahí, ¿no? Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, estoy leyendo la última parte. Y aquí viene la propuesta, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No la amenazó, como nosotros muchas veces hacemos con nuestros hijos, como hagas esto, como suspendas te vas a enterar. Como no obedezca a lo que yo te digo, te quedas sin play o sin esto, sin aquello, sin salir el finde, sin paga, lo que sea. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa fue la propuesta de Jesús a esta mujer. Una propuesta que hizo mella en ella, ¿verdad? Luego leemos conforme vemos en los evangelios cómo esta mujer hizo caso a esa propuesta que le hizo Jesús. Simple, ¿verdad? Una propuesta muy simple, muy, no sé, pero profunda. ¿Qué texto? Tengo un texto aquí para leer que me hacía pensar en medio de toda esta que os estaba hablando. En Lucas 7, 36 a 39,
Yo tengo la Nueva Versión Internacional aquí para contrastar un poco lo que le hay en la Reina Valera, que es la que usamos la mayoría. En Lucas 7, 36 al 39, habla de un fariseo que invitó a Jesús a comer a su casa. Lucas 7, 36 al 39. Lo leo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Como decía antes, en medio de este pensamiento que os dije, me venían otras dos preguntas, o me hacía otras dos preguntas, ¿no?, que quiero compartir con vosotros. La primera pregunta es: ¿a qué distancia quieres estar de mí, Fernando? Jesús me decía esto. ¿A qué distancia quieres estar de mí en este nuevo año, en este nuevo comienzo? La segunda, ¿con qué actitud estarás? Y mirando el texto, podemos decir que hay dos distancias, o yo he visto dos distancias. Está la distancia en la cual Jesús se sienta a la mesa. Al final del texto, en el versículo 49, dice que los otros invitados, por lo tanto había más gente, por lo tanto la mesa no sería pequeña. Quizás 2 metros de distancia entre uno y otro, 3 metros. Esa es la primera distancia que yo veo aquí. Hoy en día no podríamos hacer eso, ¿verdad? O bueno, hemos pasado tiempos difíciles con lo de la distancia de seguridad. Estamos con la distancia de seguridad aquí, que no vea, ¿no? La otra distancia que veo yo aquí es a sus pies, junto a él. A sus pies, junto a él, una distancia incómoda, extraña. Pero fijaros, no es raro, aunque nos suene y lo veamos en este pasaje, lo de la distancia de a los pies, esa cercanía sobre Jesús, no es rara, porque fijaros que hay 3 textos más en el Evangelio de Juan que hablan de una persona que estaba muy cerca de Jesús, habla recostado. Otra persona que tenía ganas de estar muy cerca de Jesús. Está en el Evangelio de Juan 13:23. 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Cerca de Jesús. Muy cerca. Viendo estas distancias que había aquí en este texto, para estar cerca de Jesús no requiere ningún requisito. Acabamos de cantar Jesucristo basta. Es decir, nuestros proyectos de nuevo año, nuestras metas de nuevo año, están muy bien. Te animo a que sigas con las que te hayas propuesto este año. Pero no es necesario para acercarse a Jesús. No necesito ningún requisito tuyo. Él no pide de ti que hagas esto o aquello.
No hay ningún requisito previo para acercarte a Jesús. ¿Sabes cuál es el único, si quieres decirlo así? El deseo. El deseo de hacerlo. La voluntad de hacerlo. Nosotros, dicho de otra manera, decidimos a qué distancia queremos estar de Dios. Nosotros. De todos los discípulos, en la Santa Cena, de todos los discípulos, habla de uno que se puso junto, codo con codo, o echado en el hombro de Jesús. Solo uno. Podían haber hecho todos, ¿no? Podían haberse acercado todos. Aunque fuera incómodo. Pero solo necesita tu voluntad. Ese es el requisito principal, tu voluntad. Esta mujer con fama de pecadora, ya llevaba un hándicap, ¿verdad? Acercarse a la casa de un fariseo, una persona con fama de pecadora y que la dejaran entrar, ¿no? Ella no se conformaba con estar allí presente. Quizás no la habían invitado a comer. Estaría allí mirando, quizás, viendo qué había allí, qué se cocía allí. Podía haberse quedado ahí, simplemente mirando, escuchando, como mucha gente que seguía a Jesús se acercaba para escuchar. Pero ella fue más valiente. Ella usó de su voluntad y de su decisión y se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies de Jesús. Nadie la obligó, repito, nadie la obligó a hacer ese gesto, a tener esa actitud. Lo decidió ella. Y Jesús sigue haciéndonos en este nuevo año que comienza y en este momento que estamos viviendo, sigue haciéndonos esa misma propuesta que decía antes, ¿no? Está en Santiago 4:8. Santiago 4:8. Repito, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Creí que la había imprimido, estoy buscándolo, creo que sí, que lo tengo por aquí. Mientras podéis buscarlo, Santiago 4:8. Pues no lo tengo. Lo leemos Santiago 4:8, ¿vale? O alguien que lo tenga ya, que lo lea. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En las leyes del reino de Dios, como decía antes, la distancia de seguridad no es señal de peligro, es señal de confianza. Como cuando vamos conduciendo un coche, ¿no? Si vas muy pegado a otro, tienes problemas o puedes tener problemas. En las leyes del reino no. La distancia de seguridad se elimina como falta o como delito y se premia. Se premia con la cercanía y el estar pegado a Dios. Se demuestra confianza por nuestra parte. Demuestra entrega. Demuestra fe. Cuanto más pegados estemos a Él, más seguros vamos a estar. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso.
¿Sabéis? La palabra acoge, aunque todos tenemos claro que puede significar, yo busqué, significa refugio, cobijo, amparo y más cosas, pero todas en ese sentido. Refugio. El que habita al abrigo de Dios está refugiado, está seguro. Bueno, pasamos a la otra pregunta. La actitud, ¿qué actitud tendremos? A pesar de estar cerca de Jesús, ¿qué actitud tendremos? Podemos estar cerca de Jesús y tener una actitud quizás un poco de duda. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es interesante la actitud, como decía, de estos dos personajes del texto. Ella, repito, fama de pecadora, se autoinvitó a esta casa, que no era suya, como hemos dicho antes, tuvo valor de acercarse y de hacer eso. No fue a pedir, sino a dar. Traía un frasco de perfume caro de alabastro. Se humilló ante Jesús en reconocimiento a que aquel hombre era distinto a lo que hablaban el resto de los religiosos de la época o de lo que escuchaba ella. Se puso a sus pies, llorando, en señal de arrepentimiento. No dijo ni una palabra. Todos fueron hechos y acciones y actitudes hacia esa persona que tenía allí delante y que sabía que podía ser de ayuda para su vida. Es una actitud a tener en cuenta hoy en día también, hermanos. Aunque nosotros seamos creyentes de muchos años, eso no quiere decir que ya lo hayamos aprendido todo, que ya lo sepamos todo y de hecho lo llevemos a la práctica todo. Tenemos que estar constantemente aprendiendo y buscando, como leíamos antes, la cercanía con el Señor. Filipenses 2, 4, 8. Filipenses 2, 4, 8 es un texto interesante porque nos indica cómo debe ser esta actitud de la que yo estoy hablando. Filipenses 2, 4 al 8. Voy a empezar en el 5, el versículo 5. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, dice este versículo, el 5. No nos cansemos de tener esta actitud, no perdamos de vista esta actitud que tuvo Cristo, que no es que la tuvo una persona que era muy buena, ni nada de eso. El Hijo de Dios, nuestro Maestro, a quien seguimos, tuvo esa actitud. No tengamos miedo de ser humildes, no tengamos miedo de sentirnos vulnerables, porque en muchas de esas ocasiones es el camino a Dios. En muchas de esas ocasiones es el camino a Dios. Esta mujer se puso en una actitud vulnerable, se arriesgaba a que la echaran o a que la juzgaran, no sé, en aquella época sabéis que la ley estaba todo unido, la ley política, la ley religiosa, todo salía del mismo lugar. No estaban separados los poderes del Estado y como están separados hoy en día, ¿no? Ella se puso en una actitud vulnerable.
Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Las leyes del reino no son proporcionalmente directas a las de la sociedad. Van al contrario de la sociedad. Son escandalosas ante la sociedad. Pero son reales y están a nuestro alcance. Si las practicas, lo podrás ver, lo podrás comprobar. Ahora veamos la actitud del fariseo. Repito, fariseo. Este hombre era creyente. Este hombre era experto en la ley de Dios. ¿Vale? No tenía fama de pecador. Pero tuvo unas actitudes también interesantes que podemos descubrir aquí, ¿no? Tuvo una actitud de incredulidad. Dice en el versículo 40 o 39, versículo 39 creo que era, 39, si este hombre fuera profeta, su actitud de incredulidad está ahí a la vista. Tuvo una actitud arrogante. Se creía un poco superior, incluso al Hijo de Dios que estaba allí. Y poco piadosa, una actitud poco piadosa. ¿Cómo podemos ser creyentes en Dios y tener una actitud poco piadosa? ¿Cómo podemos actuar de esa manera, los creyentes? No puede ser. No podemos, esa actitud tiene que estar fuera de todo aquel que invoca el nombre de Dios. La arrogancia, la falta de piedad, eso no puede ser. Es una contradicción, ¿no? No tuvo ni un ápice de compasión de esta mujer que estaba arrojada a los pies de una persona. Nos podemos situar en la escena a día de hoy. Imagínate tú ahora que estás como espectador y ves que una persona, una mujer, se arroja a los pies de otra persona llorando en una actitud tan humilde. Tú te conmoverías, ¿verdad? Aunque no seas creyente, es una actitud que conmueve, aunque la veas en la tele, ¿verdad? Aunque no seamos, sin hablar de religión, esa actitud es conmovedora, ¿no? Qué pena, te brota algo en tu interior. Este hombre, ¿qué dijo? Si este hombre supiera quién la está tocando. Representante de la ley de Dios estaba diciendo eso. Qué fuerte, ¿no? También todos estos indicios que vemos aquí nos hacen ver que este fariseo probablemente, o este religioso de la época, quiso invitar a Jesús a su casa o para quedar bien ante sus amigos, hemos visto que había más gente, para ver por dónde respira este hombre, la corriente nueva que nos trae, que está trastornando la sociedad, la paz de nuestro pueblo, de nuestra aldea, la está trastornando este hombre. Voy a invitarlo a mi casa a ver por dónde respira. Y aquí aparece la prueba de Dios. Manda a una mujer, inesperadamente, que zarandea a este hombre y todos sus principios. No le ofrece un plato y una mesa y una silla para que se pusiera a comer, ni por decoro ni por fatiga. La dejó. Y Jesús escuchó lo que pensaba este hombre. Si supiera esta mujer que lo está tocando, no veas. Se tendrá que echar ahora gel hidroalcohólico, se tiene que duchar en gel hidroalcohólico, Jesús, por cómo lo está tocando esta mujer, que es pecadora. Hermanos, nosotros no estamos exentos de caer en algún momento de esas actitudes, hermanos, de soberbia moral,
de arrogancia, de juicio sobre las personas, sean de la calle o de fuera. Muchas veces en este siglo XXI, en el que la estética es prioritario antes que los principios, caemos a la hora de ver a alguien por su aspecto exterior, sus pantalones rotos, sus tatuajes, sus piercing y por un montón de cosas más, ya podemos estar cayendo en esos juicios de valor. Y a lo mejor esa persona que acabo de describir tiene un corazón que no le cabe en el pecho, ayuda. No sé si me estoy explicando. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el texto 44, en el versículo 44 de este texto que estamos leyendo, se cumple esto que dice Santiago: da gracia a los humildes. A partir del versículo 44, dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, habla de Jesús: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Fíjate, ¿no? Los pies. Hoy en día nos besamos en la cara, ¿no? Tú no besas los pies de nadie, ¿verdad? Un poco antihigiénico. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Justificó la humildad, como dice Santiago. Da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, hermano. ¿Qué diferencia, pensando en esta invitación a comer de Jesús a este responsable o persona muy preparada en cuanto a la ley de Dios, y la visita que hizo, la invitación que tuvo a almorzar en la casa de Zaqueo, otro gran pecador conforme a la sociedad de aquella época? Qué contraste que Jesús fue a la casa de Zaqueo y no sé, tú lees ese texto, es un texto que transmite alegría, transmite gozo, naturalidad. No hubo postureo de ninguna manera, aparentemente conforme a los datos que tenemos. Sin embargo, en este texto está Jesús en una invitación a comer a una casa en la cual el hablar de Dios debería ser muy normal, lógico y bueno, y sin embargo hay un ambiente enrarecido. No sé si a ti te parece esto. Y sin embargo era el mismo Hijo de Dios que fue a un lado, que fue a otro. En un lado no marcaron distancias grandes, sino que mantuvieron distancias estrechas, y no por la cercanía, lo digo, sino por la actitud del corazón, que al fin y al cabo es la que vale. Sin embargo, en esta casa de postín, digamos, de muchos recursos seguramente, el ambiente se podría cortar. En el momento en el que entró la pecadora, bueno, habría que estar allí grabando, con esa cámara tan guay que tenemos. Qué contraste de un lado y de otro. A ver dónde he puesto aquí está el guión, que ya me estoy perdiendo. Esto era lo que os quería comentar en este año, en este nuevo año, en el primer mensaje que me ha tocado compartir con vosotros. Esto era lo que tenía en mi corazón compartir. Quiero deciros algunas aclaraciones, ¿vale? Este no es un mensaje de juicio hacia nosotros.
hermano. No es mi intención y espero que no te lo estés tomando por ahí, sino todo lo contrario. Como decía al principio, un mensaje de ánimo y motivación para permanecer cerca de Dios, como decía en esas preguntas al principio. ¿Cuánta distancia va a poner de por medio conmigo? Es un mensaje en el cual quiero que nos motivemos, yo el primero, a estar más cerca de Dios, no a hacer más cosas para Dios, hermano, a estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque al estar más cerca de Dios vamos a escuchar lo que Él quiere decirnos y, bueno, no han puesto mi título, ¿cómo puede ser? Estar más cerca de Dios, en mi humilde opinión, va a producir un avivamiento. Porque vamos a saber poner en práctica lo que Dios quiere decirnos. Vamos a escuchar lo que Dios quiere transmitirnos. Lo que Dios quiere indicarnos. Hacia el lugar que quiere que vayamos. Como he dicho antes, no se trata de hacer muchas cosas, no se trata de eso, se trata de estar cerca de Dios. Solo Dios basta, cantábamos antes. No se trata solamente de vivir una vida buena, porque entonces en vano vino Jesús a nuestras vidas. Si nosotros nos justificamos con nuestras buenas acciones, anulamos a Cristo. Se trata, como decía antes, de acercarnos a Cristo tal como somos y tal como estamos. Lo importante, el deseo, la voluntad y quitar la doble moral de nuestras vidas. Creo que esa es la clave, hermano. Le pedí a los responsables, al equipo de trabajo del grupo de alabanza, que cantaran una canción que se llama A tus pies. Podéis subir ya mientras suben. Me gustaría pedir que hiciéramos de esta canción una oración. La canción la hemos cantado muchas veces, la conocemos, pero me gustaría que tú, en tu corazón, la hicieras una oración viva, fresca, en este momento, hacia Cristo. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, sé lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Padre. Queremos darte las gracias, Dios mío, por poder estar a tus pies, Señor, por permitirnos estar a tus pies, Señor. Sabemos que es un lugar incómodo, poco estético, Señor, pero sabemos que es el mejor lugar donde podemos estar, cerca de ti, escuchándote, escuchando lo que tú nos dices, Señor, a tu abrigo. Estamos seguros, Señor, en ese lugar. Gracias, Padre, por permitirnos estar cerca de ti, por querer que estemos cerca de ti, Señor, por no ser un Dios que marca distancia. Gracias, Dios mío. Yo te pido que en este nuevo año, Padre, en este nuevo año que ha comenzado, tú nos ayudes, Señor, a escuchar tu voz. Sobre todas las cosas, a querer hacer tu voluntad por encima de la nuestra, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre esta iglesia, Señor. Derrama de tu dirección, Señor, para que sigamos tus pisadas, Señor, para que sigamos lo que tú nos indicas, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y a aquellos que no están viniendo. Cuídalos, Señor. Guárdalos. Anímalos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.